Durante el programa de hoy con el edil Pablo Lanz hemos hablado de varios temas que no teníamos agendados, porque claro, la realidad supera la ficción. Sí, sí. Y en estos casos creo que, como te decía, el efecto Sendik creo que está derramando por todos los sectores y uno ve que ya el ciudadano común quiere que se aclaren todos los temas de lo que cobra cada uno y cómo lo cobra y qué es lo que y si cobra por lo que hace. Exacto. Por sobre todas las cosas, ¿no? A ver, y gasta, es decir, ocupa. Nadie discute que el cargo de edil no debería ser honorario. Nadie lo discute. Pero es una discusión para otro tema. No lo discuten, pero hubo un intento de modificar la Constitución. Sí, yo recuerdo. La gente dijo que no, es cierto. Fideicomiso. Hay una obra que se va a hacer con la plata del fideicomiso, que es la pista de ciclismo. Y averiguando, dice, mirá que fue idea del Partido Colorado que lo propuso. ¿Está enterado de todo esto? ¿Lo han hecho participar? ¿Se están enterando? Hay la comisión de seguimiento famosa del fideicomiso. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Yo fui bien claro en la comisión de seguimiento, porque la comisión de seguimiento ha tenido más instancias de ir a visitar obras, y se lo dije a quienes concurren a la Junta Departamental, que es el ingeniero Guillermo López y el contador Rodríguez Hunter. Dice, miren, no esperen en mí como edil departamental un supervisor de obras. O sea, cada vez que me invitan un sobrestante a ir a visitar las obras, yo lo que quiero son datos, papeles, números, es lo que quiero. Hemos tenido, en ese sentido, 2 reuniones importantes, por decir. Estamos aguardando alguna información más que se nos manda. Pero, por ejemplo, ustedes, perdón que lo interrumpa, ahora soy yo el que lo interrumpe. Sí, con gusto. Ustedes, los ediles que integran esa comisión de seguimiento, los integrantes, ¿no tienen, al día de hoy se llevan invertido tanta plata? ¿Queda tanta plata, tanto llamado? ¿No hay Es una reunión bimensual que viene con 2 meses de atraso. Se nos ha entregado cómo se va ejecutando cada obra y en la etapa de ejecución de cada obra, cómo se han ido adelantando los pagos. Hay una información interesante, no una información de auditoría, ¿no? Son cosas distintas. Pero no es lo que debería existir. Y bueno, debería de existir. Debería de existir. ¿Cuál es el misterio si ya se sabe que son 17 millones de dólares? Son 17 millones de dólares, las obras son puntuales, el Partido Colorado es partícipe y promotor, diría, esa es la palabra adecuada, de muchas obras dentro del fideicomiso. Por eso a mí cuando se me dice, bueno, fuiste de alguna forma engañado en el presupuesto quinquenal, cuando nosotros dijimos votamos el fideicomiso, si en el presupuesto quinquenal hay un artículo que prohíba el ingreso de funcionarios de forma masiva, a no ser por expresa necesidad de servicio. Y cuando estábamos votándolo, nos vino un aditivo que tenía un inciso que entraban 100 funcionarios, y en el momento que entraban 100 funcionarios estábamos votando en el mismo presupuesto un incentivo para que se retiren funcionarios de la Intendencia por $1 millón, por un crédito de $1 millón. Bastante descabellado, ¿verdad? O sea, tomamos un crédito por $1 millón para que se retiren funcionarios de la Intendencia para de alguna forma mejorar el gasto público, y por otro lado metemos otro presupuesto que ingresen 100. Digo, ese es un poco lo que nosotros hemos sido críticos y duros críticos en el momento que hemos tenido la oportunidad a través de los medios de comunicación en la Junta Departamental. Hemos interpelado al intendente departamental por pagos de compensaciones que hasta el momento que las hacía eran ilegales, y quedó demostrado que era ilegal pagar un 45% de compensación por encima del sueldo a funcionarios directivos, hasta que vino el presupuesto quinquenal y vino un artículo que lo habilitó presupuestalmente. Pero hasta cuando nosotros lo denunciamos era ilegal. Entonces, hemos sido críticos, pero no nos queremos transformar en un demonio, pero tenemos que ser honestos y fieles a aquellos que vieron en nosotros y dieron su voto en nosotros para que estemos en la Junta Departamental, ya sabiendo de antemano que el Partido Colorado iba a ser un contralor. A propósito del tema contralor, del tema números, en los últimos tiempos se habló, cuando se hizo el balance y se presentó esta rendición de cuentas, de un superávit en las cuentas de la Intendencia. Bueno, cuando uno presenta un presupuesto, hay un modo, una forma de presentarlo, pero yo no me compro el paquete de que hay un superávit. ¿No hay superávit? Yo entiendo que en la práctica no hay un superávit. ¿Cómo es eso? En los papeles sí, en la práctica no. Es muy sencillo. La Intendencia en el año 2016 tiene un total de ingresos por recursos departamentales
y recursos que vienen de origen nacional, del gobierno nacional, por un total algo así de 1.300 millones de pesos. Y se gastan 1.240 millones de pesos. En un balance de gasto donde el 33% de ese gasto va para inversiones y un 62% para funcionamiento. O sea, ya el desbalance de gastos de funcionamiento, gastos e inversiones es histórico en Florida y yo de hace muchísimos años vengo insistiendo de que hay que mejorarlo, con el abatimiento del gasto público, con lo que el senador de la República, Luis Lacalle Pou, le exige al gobierno del Frente Amplio, con lo que los senadores del Partido Colorado le exigimos al Frente Amplio, pero los intendentes de Luis Lacalle Pou, en este caso, y hago mención a él por el intendente Enciso, no practican en su presupuesto municipal. ¿Qué es eso? Es una contradicción. O sea, le tiro piedras al rancho del vecino cuando está en lo nacional, pero en lo departamental hago lo que digo que no hay que hacer. Y en definitiva, pero esos números dan un número positivo de algo así de 61 millones de pesos. Exacto. De ganancias, para que la gente nos entienda, de ganancias a nivel departamental. Pero hay un número de 164 millones de pesos que son indisponibles. Hay un número que aparece ahí cuando se hace la cuenta de cuánto se debe históricamente. No solamente en el ejercicio, en el año, sino el acumulado de la deuda. Sino el acumulado de toda la deuda de la Intendencia. Hay un renglón que dice indisponibles no vertidos. ¿Qué significa para la gente, hablando en castellano, indisponibles no vertidos? Bueno, son dineros que la Intendencia retiene, pero que no puede gastar, que no son propios, que no son de la Intendencia, que se tratan, por ejemplo, del aguinaldo y del sueldo de diciembre, del IRPF, del Montepío, de pagos de Caja Nacional, de pago de cooperativas, de pagos que la Intendencia tiene que retener ese dinero, que no es de la Intendencia, es del funcionario para volcárselo a BPS, a DGI, y que significan en el año si no me acuerdo, estoy hablando de memoria, pero si no 164 son 165 millones de pesos, eso es seguro y no quiero acudir porque perdemos el tiempo, pero ese es el número que son de indisponibles retenidos. O sea, entonces yo digo, en los números hay un superávit de 61 millones de pesos, pero si vamos a que la Intendencia en caja tenía 164 millones de pesos, que no era de la Intendencia, hay un déficit de 100 millones de pesos. Es decir, que es superior el déficit es superior el superávit que dan los números. Es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Y ese es el cierre real del año 2016. Ahora yo miraba un adelanto que hace el intendente, que yo hace ya un tiempo vengo masticando con todas estas circunstancias de emergencia que estamos viviendo en el departamento de Florida, y vaya que estamos viviendo una emergencia dificultosa. En el presupuesto quinquenal, en eso mismo, se vota un artículo, que para mí era el artículo 40, después con los cambios que viene el artículo 42, de un 5% como gastos para inclemencias climáticas. Fondos climáticos. Sí. En el año 2016, que provienen exclusivamente de la recaudación de contribución inmobiliaria rural. Y en el año 2016, por todo concepto, en contribución inmobiliaria rural, la Intendencia recaudó 191 millones de pesos. O sea, estábamos hablando que para esto en el año 2016 había unos 10 millones de pesos. Hace unas horas el ingeniero López anuncia que la disponibilidad, no lo leí, no recuerdo dónde, que la disponibilidad eran de 6.7 millones de pesos. Yo le pregunté, porque había estado repasando ese dato, y eran aproximadamente unos $300.000. 6.7 millones de pesos, y eso a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque tendría que ser más. Por supuesto, estamos en octubre. Él aquí dijo que eran alrededor de 10 millones de pesos. No, yo leí un pronunciamiento del director de Hacienda que dijo que eran 6.7 millones. El director de Hacienda. Director de Obras, que eran 6.7 millones de pesos. Capaz que ajustaron los números después. Y eso a mí me preocupa, porque quiere decir que hay una morosidad importantísima, porque a nuestras cifras y a nuestros números, viendo la recaudación del año 2016, teniendo el ajuste anual para el año 2017, tendría que superar los 10 millones de pesos, los $350.000. Y yo creo que ese tiene que ser un destino inmediato. Y por suerte, hace 48 horas el intendente dispuso que ese destino fuera inmediato, porque la emergencia es emergencia, no es para ayer, es para hoy, no es para mañana.
pero las cifras que se manejan realmente no cotejan con la realidad de los cierres de los años. Y hablar a esta altura de esa recaudación a mí me preocupa porque quiere decir que la morosidad puede ser muy significativa, que el gasto público, como hablábamos hoy, 72 cargos de particular confianza dentro de la Intendencia Departamental, para un intendente, para un departamento de 70.000 habitantes. Se han estudiado a propósito de este tema, porque el efecto Sendic, el costo de las suplencias, porque algunos han cuestionado si se han, por estas horas se ha hablado más por debajo que por encima, por eso lo traigo a la mesa ahora, si se han cotejado los gastos de representación cuando sale el intendente, quienes quedan en su lugar si cobran lo que tienen que cobrar. Ahí más allá del gasto, de que cuando el intendente sale de licencia y asuma un intendente interino, más allá del gasto, a nosotros lo que nos preocupa y nos viene preocupando y venimos estudiando y ya tenemos un informe jurídico es con la incompatibilidad de asumir como intendente y ser funcionario público. ¿Cómo es eso? A ver, quienes han asumido últimamente, han subrogado, han asumido como intendentes departamentales han sido directores generales de la intendencia. Pero no han renunciado al cargo. Han asumido como funcionarios de particular confianza, funcionarios públicos, en fin, sin renunciar al cargo. Y no dejan de ser, por ejemplo, López, que es el que ha estado más, no deja de ser director de obra, dice usted, no ha habido una resolución, no ha habido una disposición, una renuncia. ¿Y tiene que existir eso? Y por supuesto, porque el intendente no puede ser funcionario público como lo establece el artículo 298 de la Constitución de la República, expresamente. El intendente no puede ser funcionario público. Por tanto, lo que a nosotros nos preocupa más allá de los dineros es la legitimidad de los actos que han tenido esos intendentes que han subrogado al intendente Enciso, donde, como digo, hay gastos, hay sumarios administrativos, Así que, sí o no, todos los actos administrativos firmados por quienes subrogaron a Enciso pueden ser declarados nulos o pueden ser impugnados. Claramente, si un funcionario que, por ejemplo, es sumariado dentro de la Intendencia se presenta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tiene una gran ventaja para ganar su pleito o declararlo nulo cuando el intendente que estaba actuando no cumplía con las normas básicas de la Constitución de la República. Hay una inconstitucionalidad y no es un asunto menor. ¿Y esto lo va a plantear usted en la Junta Departamental? Sebastián, ¿cómo se tenemos hoy un informe privado, tenemos un informe privado de un asesor privado, tenemos ya también un informe jurídico de la Junta Departamental de Florida, estamos investigando las renuncias de quienes, si efectivamente renunciaron, no hemos encontrado absolutamente ninguna resolución que de alguna forma arroje la renuncia de esos funcionarios públicos y por tanto este es un asunto que más allá de tomar en cuenta y anotación para atrás, hay que tenerlo en cuenta para adelante, porque si no también se nos puede justificar como cuando nosotros tuvimos aquel apunte con el director general de Hacienda de entonces del gobierno del Frente Amplio, Zamacoich, que nosotros decíamos que no podía ser director de Hacienda porque era una comisión de servicio, y se nos terminó justificando desde el punto de vista legal que era un funcionario de hecho, para que no cayeran todas las acciones y todas las medidas que había tomado ese funcionario durante muchos años. Acá se puede acudir legalmente a ese mismo antecedente y a ese mismo, pero digo, tomar nota para adelante. Si asume un director de la Intendencia o asume un funcionario público, claramente no puede hacer reserva de cargo, porque los cargos de particular confianza no se pueden reservar y tienen que renunciar. Tenemos para hablar. Otra bomba más que quedó arriba. Tenemos para hablar. Otro efecto más. Pablo Lanz, gracias por haber venido. No, gracias Alberto a ti por invitarnos y por darnos la posibilidad de tener este intercambio tan lindo como lo tenemos a menudo. Bien, esperemos que les haya interesado todo lo que hablamos hoy. Se nos pasó el tiempo, gracias Renson por el tiempo, gracias a la dirección del canal. Mientras nos permitan, a pesar de que algunos no quieren que estemos al aire. Bueno, estamos al aire. Estamos en el aire de TV Más HD. Como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento, que pasen bien. Tratado.
Las opiniones vertidas en el mismo no necesariamente son compartidas por la dirección de